sostenible es una que hemos escuchado repetidas veces en el último tiempo en nuestro país, a partir de distintas instancias, de un gobierno que pretende ser sostenible, de proyectos que buscan que la energía, que la inversión, que las distintas áreas de desarrollo en nuestro país sean sostenibles. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las pymes? ¿Están en condiciones de poder hacer que sus propios negocios, emprendimientos, empresas logren ser sostenibles en medio de un contexto en el que es cada vez más importante este concepto? Es lo que queremos averiguar hoy, lo que vamos a conversar, cuáles son las propuestas, los desafíos, los requisitos, junto al socio y fundador de Defensa de Deudores, Ricardo Ibáñez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Sandra? Yo de lo más bien, de un reponedor fin de semana llegando. Qué bueno, eso es lo importante, partir la semana con energía, para que pueda responder además todas las preguntas de nuestros auditores. Y vamos a saludar también a la abogada y CEO, cofundadora de Imbrex y una de las 100 mujeres líderes del 2022, ojo, Carolina Piñeiro. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto, un gran placer de verdad poder compartir con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a hablar de un tema, Carolina, que obviamente es relevante cuando consideramos el crecimiento del emprendimiento en nuestro país en el último tiempo, cuando vemos que las pymes, que si bien no tienen un camino muy fácil, también tienen muchos desafíos, ¿no? Y partamos un poco por entender qué podría ser en el concepto empresarial esto de la sostenibilidad. Bueno, el concepto de sostenibilidad desde el ámbito empresarial es cuando una organización genera impacto positivo, ¿cierto? No solamente desde el ámbito económico, pero también social y ambiental. Y que genera valor no solamente para las sociedades actuales, pero piensa también en las generaciones futuras. Yo pienso que eso sería un buen resumen de qué es eso. Claro, pensar en las generaciones futuras, que a veces no se piensa tanto, ¿no, Ricardo? Porque efectivamente no es un concepto que se haya acuñado en las políticas de Estado, las políticas privadas hace tanto tiempo en nuestro país. No, en lo absoluto. Aparte que también, Sandra, hoy día, y ahí, bueno, no alcanzamos a conversar mucho en off con Carolina. Hoy día las pequeñas y medianas empresas están pasando por un momento tan complejo, tan de más que sostenibilidad, estamos hablando de poder recién, están preocupados hoy día de poder navegar, ya de poder navegar en este mar súper bravo que está, de poder en el fondo preocuparse más bien del flujo de caja, preocuparse de cumplir con sus proveedores, preocuparse de su viabilidad económica frente a la sostenibilidad, pero sin lugar a duda no puede ser un tema que dejemos de lado y tiene que ser un tema que comience a estar en la agenda de aquellas pequeñas y medianas empresas que de una u otra manera logren sobrevivir a este 2023 bastante complejo. Ricardo, pero si para las pymes, y lo hemos hablado en otros episodios, es difícil poder mantenerse, poder desarrollarse, incluso pensar en crecer, hacerlo entendiendo esa responsabilidad, tratando de implementarla y de financiarla sobre todo, debe ser harto más complicado. Bastante complejo, pero también respecto al tema de la sostenibilidad, Sandra, hay una percepción, de acuerdo a encuestas que se han resultado. Partamos de la base que el 94% de los ciudadanos creen que este tema es un tema importante. Pero respecto de quién debe hacerse cargo, tan solo un 33% habla que es responsabilidad de las empresas, un 25% estima que somos los propios ciudadanos que debemos preocuparnos de la sostenibilidad, y un 42% cree y sostiene que es una responsabilidad del Estado. En ese contexto, debiesen las políticas públicas ir orientadas a dar sostenibilidad a las empresas, a esta sostenibilidad empresarial que vaya de acuerdo, que no es tan solo una sostenibilidad medioambiental, sino que es un concepto más amplio que probablemente Carolina pueda abordar acerca de otros aspectos, pero debería ser una preocupación en conjunto, ciudadanía, Estado y empresa. Carolina, precisamente aquello, porque es un desafío diario y porque estamos tratando de que se implemente en el país, pero no sé hasta qué grado se ha logrado hasta ahora, ¿no? Preguntarte cómo avanzamos, porque tenemos aquí los ejes, ¿no?, por donde se proyecta de alguna manera las pymes y la sostenibilidad, que son la gobernanza y transparencia, social y personas, medio ambiente, como nos dice Ricardo, son áreas diversas. ¿Estamos avanzando bien? ¿Estamos avanzando muy lento? ¿Estamos muy atrás? Yo siento que en general vamos avanzando bastante lento, ¿no? Si tú me preguntas a mí personalmente, porque... Y de hecho uno ve el impacto que uno ve cuando uno sale, camina... Ay, ¿cómo pongo esa idea en la mesa? Uno, desde el ciudadano común y corriente, cuando camina en la calle, ve que tenemos muchas falencias. Hay
De hecho, acá en Chile uno ve el aumento de la pobreza, en Brasil pasa lo mismo, yo soy brasileña por si acaso, ¿no? Uno ve, yo pienso que de repente se nota, uno ve el impacto que ha tenido en la economía el COVID, esa crisis sanitaria importante y que nos retrasó mucho con respecto a temas de sostenibilidad. Y cuando uno evalúa las distintas dimensiones de la sostenibilidad que tiene que ver con el impacto económico, ¿cierto? O sea, generar plata, está bien, buena onda, pero cómo genera impacto desde el ambiente, del medio ambiente, protegiendo el medio ambiente, también cómo impacta a las personas, a los seres humanos, poniéndolo al centro, yo pienso que en todas las variables, esas estamos atrasados. Y así que yo pienso que vamos muy lento. Y los números dicen eso, finalmente. ¿Y cómo lo podemos hacer entonces para apurarlo? ¿Por dónde partir? A mí me gustó mucho los datos que mencionó Ricardo, porque mencionaba esa tríade del Estado con las organizaciones privadas y los ciudadanos, independiente de los porcentajes de responsabilidades. Pero para mí yo pienso que esa triangulación es muy importante, que busque trabajar en conjunto, que tengan acciones públicos privadas, pero también que el ciudadano tenga conciencia de su poder, que tiene un poder importante en la elección de los productos, en la elección de los servicios, en elegir o exigir que una organización esté preocupada de temas de sostenibilidad del país. Así como también exigir al poder público que o tenga un rol de regulación o que tenga una exigencia o tenga una vista importante con respecto a la autorregulación de las organizaciones privadas. A mí me gusta mucho el tema de autorregulación, sin embargo creo que en determinadas situaciones la norma es importante para forzar un cambio cultural. A veces siento que las organizaciones privadas y a veces los ciudadanos también quieren cambios, pero a veces se pierden o tienen que estudiar o profundizar más, y a veces tener un guidance, una guía o un motor de forzarlo un poco a hacer esos cambios ayuda a generar más impacto, a avanzar en esos cambios, ¿no? Ricardo, y considerando lo que mencionabas recién también, esta percepción que tienen las personas respecto a partir, además, digámoslo, ¿no?, del primer informe de Monitor de Desarrollo Sostenible, que es súper relevante el tema de la sostenibilidad en las distintas empresas. Tú mencionabas el rol del Estado, que hay un 42% que cree que ellos tienen responsabilidad, seguido de las empresas en un 33% y los mismos ciudadanos en un 25%. ¿Qué tan relevante es cada uno de estos roles de los colaboradores, del entorno de las pymes, para que logren estos objetivos que nos menciona Carolina? O sea, tienen directa relación. En el fondo, este storytelling de hacer una empresa sostenible, de que perdura en el tiempo, que trascienda generaciones, tiene que ir acompañado de un story doing. Y este story doing, el hacer que las cosas pasen, dice relación también con poner al trabajador al centro de la organización, y que en el fondo el trabajador sea un trabajador feliz. Esta concepción antigua, ¿no es cierto?, patronal, de considerar al colaborador como una pieza, ¿no es cierto?, como un verdadero commodity, es una percepción que tiene que ir en retirada si queremos desarrollar organizaciones sostenibles, dado que la felicidad del trabajador produce de una u otra manera organizaciones que sean sostenibles. Colaboradores, en consecuencia, colaboradores felices, producen empresas sostenibles. En ese orden de ideas es labor hoy día de la empresa, poniendo al centro al colaborador, entender también cuáles son todas las variables que afectan el bienestar de al interior de la organización, buscando, por cierto, este fin último, que es lograr una empresa sostenible en este ecosistema, que la haga perdurar en el tiempo, en el fondo, y cumplir con estos objetivos que, te insisto, dicen relación con aspectos mucho más allá de lo meramente medioambiental, pasando inclusive por sostenibilidades que pueden ser tributarias. Hoy día se ha avanzado bastante en eso, en el sentido de revelar por parte de las empresas, se han hecho estudios en el fondo de empresas que cotizan en IPSA, de revelar sus estrategias tributarias con el objeto de, volvemos a lo mismo, en el fondo, que este storytelling de hablar de empresas sostenibles diga relación también con el comportamiento tributario y fiscal que tienen las mismas organizaciones. Carolina Piñeiro, y cuando hablamos, por ejemplo, de este grado de desarrollo de sostenibilidad, uno, por ejemplo, piensa en Chile, hay festivales, hay conciertos que se hacen teniendo en consideración esta mirada sostenible desde estos distintos ámbitos. Hay algunas empresas que también lo aplican y uno dice, bueno, ahí hay harta inversión. Pero ¿cómo generar este cambio de mentalidad también a las empresas, ya sea a las muy grandes o a las pymes también, de que es necesario y que de alguna manera es como el futuro, ¿no? Como que todo va hacia allá.
Oh, sí, mira, para mí lo primero es que la planta alta de la organización, independiente que sea pyme, mediana, una pequeña, mediana o una gran empresa, pero las personas que están liderando la organización tengan intención y motivación al cambio. Si los líderes de una organización no tienen intención y motivación al cambio, el cambio en esa organización simplemente no se hace, ¿no? Y yo pienso que desde esa posición de tener intención y motivación es muy importante el estudio, la capacitación frecuente, medir, está midiendo y veo los avances que se hacen, pero principalmente sumar actores a esa organización que estén alineados a ese pensamiento. Porque si yo quiero efectivamente mover mi empresa a un eje más sostenible, tengo que traer personas adentro de mi organización que comunguen, ¿cierto? Que compartan ese pensamiento. Y ahí podemos hablar de los colaboradores per se, de los empleados de una organización, de los colaboradores, ¿no? Pero también es importante que cuando yo piense en el ecosistema de stakeholders de mi organización, invite también a trabajar conmigo, colaborar personas que tengan un pensamiento alineado, como por ejemplo, proveedores. Proveedores es un grupo importante que sirven a una organización y que debe estar alineado a ese pensamiento de generación de impacto positivo, de sostenibilidad, ¿no? Pero para mí, los cambios primero tienen que ver con la intención y motivación de cambio de los líderes de esa organización, estudiar y avanzar, buscar avanzar con respecto a las novedades del mercado y sumar colaboradores estratégicos que estén alineados a eso y que inspiren internamente a otros colaboradores a seguir por esa línea, ¿no? Por ahí debemos ir. ¿Y estaremos preparados? ¿Tendremos profesionales o personas que se dediquen a los distintos oficios que tengan esta mentalidad y que tengan los conocimientos para poder desarrollarla? Bueno, hoy día, de hecho conversaba con Ricardo, ambos tenemos muchos estudios, pero independiente, hoy día en el mundo globalizado que vivimos, hiperconectado, ¿no? Uno puede claramente hacer un MBA, un magíster, un diplomado, pero hay mucho contenido, hay mucho acceso a contenido en el mundo digital. La verdad es que para mí, yo creo que tenemos profesionales que preparados, sí, tal vez no lo suficiente, pero uno si tiene interés, intención y motivación de cambio, te puedes estudiar e informarte de lo que pasa en Chile, en Sudamérica, en el globo, con respecto a las principales tendencias y a cómo adaptar una estrategia a tu organización, ¿no? Entonces, para mí, contenido, fuente de estudio hay. Y es muy importante también el intercambio de experiencia entre organizaciones. Yo pienso que eso es muy válido porque hay organizaciones que ya están más avanzadas en eso y es muy válido que yo, por ejemplo, no tenga nada y no pasa nada. Partamos desde el cero. Lo importante es dar el primer paso. Claro, Ricardo, ¿y por dónde partir con ese primer paso pensando en las pymes y en las MIPYMES? Que formen parte de la planificación estratégica. Hoy día las pymes, lamentablemente, te vuelvo a insistir, no estamos mirando para ese lado. Si tú me preguntas hoy día, cuando me toca entrevistarme diariamente, con pymes que tienen problemas de flujo de caja, con pymes que tienen problemas para cumplir su pago de remuneraciones, con pymes que tienen el problema para pagar sus rentas, que tienen el problema para pagar sus costos fijos, sus costos operacionales, cuesta en el fondo a ellos meterlos en hablar de sostenibilidad. Pero hoy día que estamos en el fondo en un mundo que de una u otra manera nos invita a apostar por la sostenibilidad, que es la única forma en que en el fondo podamos seguir con ciclos productivos que sean permanentes en el tiempo, debe formar parte, debe haber un mindset, ¿no es cierto?, de toda la alta dirección, en que esto forme parte de las planificaciones estratégicas, que tengamos una arita así como en algún momento estuvo muy de moda, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad social empresarial, hoy día incluir dentro de nuestras planificaciones estratégicas la sostenibilidad del negocio, de cómo ser sostenibles, como bien señalaba Carolina, no tan solo con con el entorno, sino en el fondo también buscar colaboradores que estén empapados de este espíritu, proveedores y en el fondo movernos en un ecosistema que apunta hacia la sostenibilidad. Partir conversando de este tipo de temáticas y aplicándolas precisamente a las pymes, tal vez ya sea también nuestro aporte para que ese primer paso sea más informado y puedan tomar las decisiones en mejores condiciones. A la vuelta de la pausa revisamos las consultas que nos están llegando a este ADN Te Escucha. Recuerda que sigue con nosotros el socio fundador de Defensa de Deudores, Ricardo Ibáñez, y también la abogada y CEO y cofundadora de Imbrax, Carolina Piñeiro. El más 569-7772-7572 está disponible para recibir tus mensajes, lo mismo que nuestro correo teescucha@adn.cl, o si ya estás en el Twitter usando el hashtag ADN Te Escucha, también podemos leerte. ¿Vas a sacar otro crédito para pasar marzo?
Mejor sal de las deudas con defensadeudores.cl, abogados especialistas en sobreendeudamiento con más de 20 años de experiencia y que han beneficiado a más de 500.000 personas. Olvídate de las deudas y vive más tranquilo con defensadeudores.cl. Escuchar y orientar está en nuestro ADN. Continuamos con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. Estamos hablando de sostenibilidad, pero en esta ocasión aplicadas a las pymes, lo que significa a partir de este momento ya implementarlo en sus distintos negocios, cómo poder acceder a lo mejor a algún grado de financiamiento, de apoyo, porque son distintos actores los que forman parte de esta cadena para que sea un desarrollo de verdad, además rentable, ¿no? Están con nosotros aquí el socio y fundador de Defensa de Deudores, Ricardo Ibáñez, y la abogada y CEO y cofundadora de Imbrax, Carolina Piñeiro, para responder las consultas que nuestros auditores ya nos han hecho llegar a través del +569-7772-7572. ¿Qué estándares tiene que cumplir una empresa hoy para poder decir que es sostenible? Muchas gracias. Ay, yo creo que ahí me van a responder los dos así de manera bien complementaria, Ricardo. Yo creo que Carolina es la veo que tiene muchas ganas de contestar esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La voy a tomar. Bueno, yo no soy experta así como en el tema, yo vengo desde la práctica, ¿no? Entonces la agencia, yo soy emprendedora desde hace más o menos 15 años y para mí lo importante, considerando que la base de una empresa sostenible, además de preocuparse de lo económico, genera preocuparse también de lo ambiental y de lo social. Yo pienso que desde una pyme, poniendo en términos prácticos, por ejemplo, desde lo ambiental, preocuparse de economizar energía eléctrica, por ejemplo, no usar tanto papel, reciclar, toda la cadena de reciclar, reutilizar, ¿no? Eso es importante en una organización, principalmente una pyme, desde el impacto en el medio ambiente, ver cómo usar menos recursos y usar recursos de formas más eficientes, ¿ya? Eso por un lado. Desde lo social, yo siempre creo que lo que poner el ser humano al centro es lo más importante. Entonces, todo lo que es diversidad e inclusión, para mí, aplicado a una organización, es lo principal, desde el impacto de sostenibilidad pensando en lo social. Como, por ejemplo, si tú tienes una pyme, contratar personas que viven más cercanos a tu empresa. Eso ya genera un impacto positivo en la comunidad. De repente, la empresa o la pyme podría pensar en contratar más mujeres o, ¿por qué no?, más madres solteras que tienen más problemas de acceso a la empleabilidad, ¿no? Entonces, pensar en contratar personas que estén dentro de esa perspectiva de minorías o como personas de la comunidad LGBTQI+, o facilitar el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, o por qué no pensar en inmigrantes. Yo sé que es un tema sensible, pero por qué no pensar en inmigrantes o personas con discapacidades, ¿no? Entonces, para mí, para que yo considere una empresa sostenible, yo pienso que además de pensar en las variables económicas, generar valor, rentabilidad, pensar en impacto ambiental, o sea, economizar energía, reciclar los productos, ese tipo de cosas, y pensar en el ser humano. ¿Por qué no pensar en las minorías? Para mí eso es un triángulo que funciona bien, contestando rápidamente. Sí, y además recordemos que esto de ser parte del reciclaje, por ejemplo, solo para pasar el dato, no es tan complejo. Hay un montón de organizaciones que te entregan, por ejemplo, nosotros acá tenemos unas cajas grandotas donde se recicla todo el papel y después los vienen a retirar, o contenedores donde retiran las latas, el aluminio, el vidrio, ese tipo de cosas. Uno se puede asociar a estas organizaciones y tenerlo, por ejemplo, dentro de las empresas, así es que es un pequeño paso con el que se puede avanzar. Vamos a seguir escuchando auditores. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Saben qué? Les estoy llamando porque tengo un emprendimiento de comida rápida y hace poco implementé unos envases más amigables con el medio ambiente, pero estos son más caros que los envases normales. ¿Podrían darme algún tip de cómo poder ordenar mi presupuesto y seguir siendo más sostenible? Eso, muchas gracias. Ya, Ricardo, ahí entramos a un temazo, porque es como hasta cuando uno te dicen tienes que adelgazar, pero comer sano es más caro. Siempre las cosas que se supone que son buenas son más caras. Y suele ser así, el ejemplo que tú, me imagino que me lo pones a propósito, Sandra, por mi sobrepeso evidente. No, por mi experiencia personal, lo digo. Sí, claro, cuando uno se pone a comer... Uno se pone a comer sin gluten, se pone a comer jamón de pavo, el quesillo light, claro, todo es más caro. Exacto. Pero en el fondo hay que ver, mirar en el mediano a largo plazo. Yo sé que hoy día las pequeñas y medianas empresas con los problemas de flujo que tienen les cuesta decir, oye, mira,
me va a costar un poco más la producción de un determinado producto con elementos sostenibles, pero debemos en el fondo setear nuestra mente con el objeto de poder mirar en el mediano y largo plazo y entender que si buscamos en el fondo permanencia y perpetuidad, más perpetuidad quizás mucho, pero permanencia en el largo plazo en la industria en que nos desenvolvamos, necesitamos hacer de nuestra organización una organización sostenible. Lo hemos visto hoy día como las líneas aéreas, por ejemplo, a propósito de todas las regulaciones que tienen con las huellas de carbono, etcétera, tienen que tener planes de sostenibilidad, sus planes estratégicos en el largo plazo, o sea, de aquí al 2030, 2035, no lo recuerdo, tienen que incorporar un porcentaje importante del combustible que ellos utilizan con tecnologías que hagan que sean empresas sostenibles, ya sea en base de hidrógeno verde, etcétera. En consecuencia, debemos mirar desde mi punto de vista nuestro presupuesto. Es súper importante tener claro, las empresas no mueren por ventas, no mueren por inventario, no mueren por estados de resultados, mueren por el flujo de caja efectivo. Y hoy día lo que vemos en el fondo que es algo que tenemos que tener cuidado, pero salvando el flujo de caja efectivo y en el fondo estando neteados al menos con nuestros costos de producción y nuestros costos de venta, tratar de una u otra manera de buscar en el fondo la permanencia de nuestro negocio en el largo plazo. Y eso de una u otra manera tiene que hacerse en base a sostenibilidad, de acuerdo a lo que nos señala nuestro amigo. A lo mejor hoy día tenemos que buscar, a propósito de que hablábamos con Carolina, que ella al igual que yo es abogada, pero es apasionada por el tema del marketing, cofundadora de una agencia de publicidad, a lo mejor tenemos que repensar en el objeto de tener un producto más sustentable, repensar nuestras estrategias comerciales, nuestras estrategias publicitarias, quizás repensar nuestro presupuesto de marketing y buscar también un marketing que sea más sostenible. Hoy día, a propósito del marketing digital, tenemos muchas herramientas de marketing que pueden ser verdaderos loops de adquisición de posibles clientes a un costo muy bajo, y ese costo muy bajo en adquirir clientes podría perfectamente traspasarse en tener materias primas que sean más sostenibles con el medio ambiente. Oye, yo quería aportar, Sandra, ¿sí? Ahí en ese punto. Mira, me pareció interesante la pregunta, porque es verdad que nos complica un poco eso del producto, genera menos impacto al medio ambiente, pero un poco más caro. Pero hoy día el consumidor está pasando por ese cambio de conciencia también y valoriza las organizaciones que se preocupan de ese tema. Tal vez lo que la persona, el auditor, debiera hacer, tal como mencionó Ricardo, es comentar en sus redes sociales. Oye, de repente nosotros somos 2, 3, 5% más caro, un poquito más caro, pero nuestros envases están pensados en la sustentabilidad ambiental. Entonces, estamos todos juntos trabajando por eso, y hoy día un poquito más caro, pero después no sé, no va a ser tan más caro, porque más otras empresas van a poder hacerlo también. Hoy día estoy apostando por el medio ambiente, te invito a usted, consumidor, a apostar conmigo. Y ser transparente en la información, decirlo expresamente en sus redes sociales, en su comunicación, ¿no? Mencionar expresamente el valor que el envase entrega con la protección medioambiental. Porque a veces el consumidor no sabe. Entonces, frente a una propuesta de valor igual, voy por el más barato. Pero si mi propuesta de valor tiene ese diferencial, y obviamente asequible, puedo comprarlo, voy por ese producto que impacta menos el ambiente, porque el consumidor en general a veces lo que busca, y hay muchos estudios que mencionan eso, es que en su cadena de consumo busca generar impacto positivo, porque a veces no sabe cómo hacerlo. Entonces elige un producto, un servicio que per se lo hace. Pero para que lo haga, el consumidor tiene que saberlo. Entonces, tal vez lo que el auditor deberá hacer es hablar explícitamente, ¿no?, a sus consumidores. Claro, es como lo que mencionabas del cambio de mentalidad, ¿no? Hacer entender que esto es una inversión finalmente. Es una inversión para el planeta Tierra, para nosotros. Vamos a escuchar a nuestros auditores. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que tenía un emprendimiento de jabones naturales y pedí un préstamo personal. La cosa es que no me fue bien y hace 3 años que estoy arrastrando una deuda. ¿Podrían ayudarme respondiéndome si esto puede prescribir con el tiempo? Gracias. Ricardo, me parece que hay varias cosas dentro de la pregunta de esta auditora, porque cuando dijo personal, me acordé que ustedes siempre nos han enseñado que el emprendedor que parta tiene que separar las cosas. Absolutamente, tenemos que separar la paja del trigo. Nosotros en el fondo cuando emprendemos, cuando llevamos a cabo cualquier emprendimiento, primero tener siempre la precaución de formalizar nuestro negocio. Formalizar el negocio de una u otra manera nos permite generar un historial crediticio, separar las deudas del negocio de las deudas personales. Dicho eso, cuando nosotros hoy día vemos que en el fondo muchas empresas tienen imposibilidad en el pago de sus obligaciones, tener siempre en consideración que las deudas, al igual que muchas otras situaciones en nuestra vida,
pueden verse beneficiadas, en el fondo, en este caso para el deudor, por una institución transversal al derecho como es la prescripción. La prescripción permite adquirir el dominio de un bien mueble, un bien inmueble inclusive. La prescripción permite dejar sin efecto, en el fondo, sin posibilidad de condenar la comisión de un delito. Con mayor razón, la prescripción permite, en el fondo, la eliminación de una deuda. En ese contexto, tener en consideración de que la prescripción debe demandarse. Ahí yo invito a la auditora a que contacte a un abogado con el objeto de, si se cumplen los requisitos y los plazos, poder demandar al acreedor con el objeto de que se declare por parte de un tribunal la prescripción. Y entender también, Sandra, de que la prescripción es un modo de extinguir una obligación que podría entenderse que podría ser equivalente al pago. O sea, las obligaciones no necesariamente se extinguen por el pago efectivo de la deuda. En este contexto súper complejo económico que estamos viviendo, hoy día en la mañana me entrevisté con una pyme que arrastra, que la problemática que arrastra es de numerosas empresas que vieron cómo, a contar del estallido social, su realidad económica cambió. Deben aprovechar este tipo de normativa, deben aprovechar este tipo de soluciones que están al alcance de cualquier persona y que no están restringidas solamente para las grandes empresas que siempre han hecho uso de ellas. Hoy día es el momento de que las pymes pongan ojo en estas pequeñas ayudas que muchas veces la ley pone en beneficio del deudor. Ahí entonces, Carolina, para ir cerrando un poco el programa con todo lo que hemos aprendido esta tarde, ¿cuál debiera ser el propósito empresarial? Bueno, para mí el propósito empresarial tiene que ver con la generación de impacto positivo. Hay conceptos más, conceptos menos, pero para mí es eso, ver cómo yo, desde mi tribuna, desde mi organización, puedo hacer una mejor sociedad, un mejor mundo, ¿no? Entonces, yo sé que a veces no es fácil para una pyme, pero si uno pone al centro la generación de impacto positivo, ¿cierto? Va construyendo hacia allá. De repente una pyme en su primera instancia no puede concretar en el 100% esa ambición, esa visión, pero construye hacia allá. Tener la visión es importante. Entonces, para mí el propósito es cómo generar impacto positivo para nuestro entorno. Ojalá sea de verdad un propósito para todos y todas, independiente del tamaño de la empresa, como lo hemos mencionado esta tarde, porque finalmente, como decíamos, es una inversión y un beneficio para el planeta y para cada uno de nosotros. Ricardo Ibáñez, socio fundador de Defensa de Deudores, Carolina Piñeiro, abogada, CEO y cofundadora de Imbrax. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta tarde. Te mando un abrazo, Sandra, que estés muy bien, que tengas un buen resto de semana. Chao, chao, buenas tardes. A ustedes que nos acompañan cada tarde también, muchísimas gracias por participar, por aprender con nosotros. Mañana a las 4 nos reencontramos. Y no olvides que si inflación, matrícula, patentes, seguros, útiles, uniformes y vacaciones te hacen solo escuchar deudas que no podrás pagar, entra ahora a defensadeudores.cl y elimina tus preocupaciones con abogados y especialistas en sobreendeudamiento con más de 20 años de experiencia. Olvídate de las deudas con defensadeudores.cl. Ya se vienen los servicios informativos, luego tu nuevo ADN con Andrea Obaid. Nosotros, como decíamos, nos encontramos mañana.